salga de ti, Señor, fortalecido por esa palabra tuya, Señor. Porque una sola palabra tuya, Señor, basta para hacer, para fortalecernos, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Bendecido, gloria a Dios. Esta tarde hay hermanos que vienen por primera vez a una asamblea de María Sede de la Sabiduría. Pedirle que se pongan de pie, por favor, los que están aquí por primera vez, que vienen a una asamblea. Como no podemos darle la mano, pues hermana, denle una sonrisa, ¿verdad? Porque estamos en esta crisis que no nos podemos dar la mano. Pero bien, hermanos, siéntense por favor, bienvenidos. Yo sé, hermano, que estamos en una situación difícil en todo el mundo. Hay miedo, hay zozobra, en algunas personas puede ser que hayan perdido la esperanza. Y yo estaba meditando sobre la predicación y estaba leyendo, acordándome de algo que había leído, y existe una serpiente que se le conoce como la cobra escupidora, la cobra de Mozambique. Esta es una serpiente que no muerde. Generalmente las serpientes, para cazar una presa, pegan la mordida, ¿verdad? Pero la cobra escupidora o la cobra de Mozambique no muerde, sino que esta serpiente, escupe el veneno en el rostro de la víctima, para que el veneno, al caerle en la cara, a caerle en los ojos, a caerle en la nariz, a través de las membranas de la piel, el veneno penetra. Y este es un veneno neurotóxico, o sea que lo que hace es que la víctima queda paralizada, no se puede mover. Entonces, y entre la víctima más intenta moverse y entre la víctima más quiere como escapar, más efecto hace el veneno. Más efecto hace el veneno. Y entonces ya cuando la víctima está paralizada, cuando la víctima está vencida, entonces la serpiente se enrolla en la víctima, le tritura los huesos para después podérselo comer. Y así es el miedo. El miedo es el veneno de Satanás. El miedo es el veneno del diablo, que lo escupe en nuestra cara. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos paralizados, para que nosotros perdamos la esperanza, para que nosotros dudemos de Dios, para que nosotros no nos movamos a buscar la ayuda de Dios y comencemos a pensar que Dios no tiene el control de las cosas. Y hay momentos, hermanos, hay momentos, y este es uno de ellos, en que nosotros como creyentes tenemos que decidir: o le creemos a Dios o morimos de miedo. Amén. O sea, el creyente tiene que decidir: o le creemos a Dios, que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que está haciendo, que nada de lo que sucede sobre la tierra está fuera del control de Dios. O nosotros creemos eso o nos morimos de miedo. Y el creyente tiene que tomar esa decisión. Hoy yo quisiera, hermanos, en esta tarde, que nosotros recibiéramos ánimo de la palabra de Dios, que nosotros recibiéramos la palabra de Dios para como recibir una inyección de ánimo, una inyección de fe, porque estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario, hermano, que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Yo por eso quiero que busque el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. Voy a leer del versículo 21 al 23
y luego me voy a saltar hasta los versículos 35 y 36, más o menos para poner en contexto esta lectura. San Marcos capítulo 5, versículos 21 y 23, y luego vamos a leer los versículos 35 y 36. Nos ponemos de pie para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al regresar Jesús a la otra orilla, se aglomeró mucha gente mientras él permanecía junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, diciendo: mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Todavía estaba hablando cuando llegaron uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que sigas creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuando llega la prueba, ¿qué hacemos? Cuando llega la prueba, pregúntese, y cuando llega la prueba a mi vida, ¿qué hago? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos ponemos a lamentarnos? ¿O buscamos ayuda? Y si buscamos ayuda, ¿dónde? Hay quienes van a buscar ayuda donde los brujos, allá van a Providencia, o a la de la Madame aquí por la costa. Otros van a buscar ayuda, claro, hay lugares que es lógico, si me enfermo voy al médico, ¿verdad? Si me enfermo voy al médico, si me pasa alguna situación, trato de buscar a alguien que me ayude. Pero cuando la ayuda no está en las cosas temporales, pero cuando la ayuda no la podemos buscar o no nos la dan las cosas temporales, buscamos la ayuda en Jesús. Este jefe de la sinagoga, que el evangelista Mateo dice que se llama Jairo, su niña estaba agonizando. Su niña, que dice la palabra que tenía 12 años, se estaba muriendo. Y este jefe de la sinagoga fue a buscar ayuda donde Jesús. Jairo, a pesar que era fariseo, a pesar que quizás no en todo estaba de acuerdo con Jesús, porque él era de la secta de los fariseos, jefe de la sinagoga, pero Jairo se dio cuenta, Jairo sabía que el único que podía ayudar a su hija era Jesús. Y fue a buscarlo. Y cuando lo vio, no solamente dice que lo vio, sino que poniéndose de rodillas. Mire, hermano, esta es una actitud de humildad, una actitud de sencillez, pero hermano, recordemos algo. Jairo era jefe de la sinagoga, era maestro de la ley, él era el que enseñaba la palabra. Y dice, y ellos, un judío no se arrodillaba delante de ningún hombre, un judío no se arrodillaba delante de nadie. Los judíos se postraban nada más delante de Dios. Pero la Biblia dice que Jairo, dice la palabra, vamos a leerla de nuevo, dice, ¿verdad? Al ver, dice, a Jesús, se echó a sus pies. Aceptó Jairo que Jesucristo era Dios, que Jesús era el único que podía ayudarlo, que Jesús era el Dios que tenía las respuestas. Amén. Entonces aquí preguntémonos nosotros, ¿cómo enfrentamos las pruebas? ¿Con fe o con miedo? ¿Cómo enfrentamos las circunstancias de la vida? ¿Con fe o con miedo? Con fe. Ahora, cada quien sabrá.
Cada quien de nosotros podemos decirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo las enfrento con fe o las enfrento con temor. Hermanos, y hay dos maneras de enfrentar las pruebas. Hay dos maneras de enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Una es creyendo que Dios tiene el control. Y la otra es con miedo. Con miedo. Estas son las dos maneras de enfrentar las situaciones de la vida. Número uno, creyendo que Dios tiene el control. Y la otra es teniendo miedo, donde se pierde la esperanza. Mire, ¿qué produce el miedo? El miedo produce ansiedad. Las personas que viven con temor, las personas que enfrentan las pruebas con temor, son personas ansiosas. ¿Qué es la ansiedad? La preocupación constante. Una persona que está preocupada constantemente, todo le preocupa. Siempre está preocupada. ¿Qué voy a comer? Por eso dijo Jesús, vea, que los paganos se preocupan, los que no creen, dijo Jesucristo, son los que viven ansiosos, los que no tienen fe son los que se están preocupando por las cosas del día a día. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? Y ahora, ¿cómo? ¿Quién me va a sanar? Y algunos dicen, ¿y ahora quién podrá ayudar? Algunos piden que los ayude el chapulín colorado con el chipote chillón. Hay personas que viven ansiosas. El miedo produce ansiedad, hermanos. El miedo produce esa ansiedad. Y por eso que mira, hay gente que se levanta, porque el miedo también produce taquicardia. Hay veces que desde la mañanita ya el corazón anda latiendo, acelerado. Mire, y hay personas que van manejando y con su corazón pum, 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 pum. Porque el miedo produce taquicardia. La ansiedad, respiración agitada. Y hay una cosa, mire, el miedo produce sudoración. Y hay una situación que las personas que viven con miedo viven cansadas. Porque el miedo produce cansancio. Porque, hermano, y es que mire, cuando una persona entra en temor, el organismo comienza a secretar hormonas. Sobre todo las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones secretan una hormona que se llama adrenalina. La adrenalina es la hormona de la sobrevivencia, porque cuando viene un peligro, el organismo manda adrenalina a la sangre para que despertemos. Y por eso que hay personas que cuando ven que viene un vehículo inmediatamente se lo pueden esquivar. Es porque la adrenalina llegó al cerebro y el cerebro se despertó. El problema es que cuando la adrenalina está constante en el organismo, se vuelve veneno. Por ejemplo, si usted vive siempre con ansiedad, si usted siempre vive con temor, si usted siempre vive con taquicardias, entonces es que usted tiene adrenalina en la sangre. Y eso hace que le duelan las articulaciones. La adrenalina produce la artritis. La adrenalina produce dolores de cabeza. La adrenalina produce el reumatismo. Miren, porque se vuelve veneno. Entonces, una persona que vive con ansiedad, que vive con temor, es una persona que siempre va a andar con sueño. No se ha fijado a las personas que usted está hablando con ella y de repente se duerme. ¿Ah? Porque habemos personas ansiosas. Y el miedo produce cansancio también. Y algo, hermano, también, hermano, el miedo paraliza. No se quiere hacer nada. Hay gente que está paralizada por el miedo. No se atreven a hacer algo más. No se atreven a lanzarse. No se atreven, hermano, a moverse. Se quedan paralizados. ¿Cuántas personas no aprenden inglés por miedo?
Y empieza a preguntar, ¿y usted cuántos años tiene aquí en Estados Unidos? 20. ¿Y sabe hablar inglés? No. ¿Y por qué no ha aprendido? Es que me da miedo. El miedo paraliza, ¿sí o no? Es que, ¿y por qué le da miedo? Es que se van a burlar. Yo no puedo hablar inglés, pero por lo menos puedo pedir comida, hermano. Yo de hambre aquí no me voy a morir. He aprendido a pedir comida. O sea, hermano, el miedo paraliza. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ascender en sus trabajos, pero porque tienen miedo a aceptar? Ustedes dicen, no, mejor no, porque me da miedo. El miedo paraliza. Pero también el miedo excesivo, que se llama pánico, es peligroso. Porque cuando una comunidad, cuando una sociedad vive del miedo, se produce el pánico. El pánico es el miedo colectivo. Miren, aquí en New Bedford los supermercados están solos, porque la gente tiene pánico. La gente está con ese temor excesivo y han ido a los supermercados. Hay gente que se ha llevado todo y no le ha dejado nada a los demás. Eso se llama pánico, el miedo excesivo, el miedo colectivo. Y el problema es que cuando vivimos en el pánico, entonces comenzamos a dudar. Y eso es lo que quiere el diablo, y eso es lo que quiere Satanás. Que nosotros comencemos a dudar de Dios, que nosotros comencemos a pensar y preguntemos si Dios es amor, y si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Y si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas enfermedades? Y si Dios es bueno, y si Dios es amor, ¿por qué es que permite Dios estas pruebas? Porque eso es lo que quiere Satanás, que nosotros comencemos a preguntarnos y comencemos a dudar de Dios. ¿Será que Dios no nos ama? ¿O será que Dios existe? Y comenzamos, hermano, en la duda, y comenzamos a profundizar más en el temor, y comenzamos a ver las circunstancias más grandes que Dios. Comenzamos a ver las circunstancias más grandes que Dios. Dios no puede con el coronavirus. Dios no puede con este problema con mi familia. Dios no puede con este problema del matrimonio. A este hombre ni Dios lo cambia, dicen algunas hermanas, ¿verdad? Así algunos piensan, a este hombre ni Dios lo cambia, y a esta mujer hasta el diablo le tiene miedo, dicen. ¿Por qué? Porque pensamos, hermano, que la circunstancia, la enfermedad, el problema es más grande que Dios. Eso hace la duda, eso hace el miedo. Comenzamos a ver la montaña, comenzamos a ver la montaña. Y fíjense que hay un salmo, se me ha olvidado cuál es, creo que es el 126, el 125, por ahí está, que dice: ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Eso produce miedo. Por eso, cuando los que venían de la casa de Jairo se acercaron a Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija ya se murió, deja de molestar al maestro. Cuando Jesús oyó que le estaban diciendo a Jairo, aquel hombre que lo había reconocido como Dios, aquel hombre que se había echado a sus pies y le había pedido ayuda, reconociéndolo a él como Dios, cuando oye que le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes a Jesús, ya no molestes al maestro, dice la palabra de Dios, que oyendo Jesucristo le dijo a Jairo, mire lo que le dice a Jairo: no temas. ¿Cómo le dijo? No temas. Dígale al hermano que tiene la paz: no temas. Le dijo Jesús, no. Hay otra versión que dice: no tengas miedo. Eso es lo que le dijo Jesús.
no tengas miedo. Y sabía ustedes, hermanos, que en la Biblia, esa frase, no tengas miedo, no temas, está 365 veces escrita en la Biblia. Un no temas por cada día del año. Aleluya. Dice el libro de Lamentaciones que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. A mí me encanta algo, hermano, que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Cuando habla de Dios, dice el Dios que era, el Dios que es y el Dios que viene. Así presenta el libro de Apocalipsis a Dios. El Dios que era, Dios es Dios. Ayer Dios fue Dios. Amén. Hoy Dios es, y mañana que viene Dios seguirá siendo Dios. Aleluya. Amén. Dios es Dios. Dios es Dios. Y por eso Jesucristo le dice, no tengas miedo, no temas. Porque Jesucristo sabe que si el corazón de Jairo se llena de temor, que si el corazón de Jairo se llena de miedo, entonces el diablo le va a robar la fe. Le va a robar la fe. Por eso Jesucristo le dice, no temas, solo ten fe. Así lo dice una traducción. La mía dice, sigue creyendo. Y lo que Jesucristo le dice, sigue creyendo. Si tú viniste a mí creyendo que yo podía sanar a tu hija, sigue creyendo que yo puedo sanarla. Amén. Eso es lo que le dice Jesús. No tengas miedo, sigue creyendo, porque si tú crees que yo la puedo sanar, si tú crees que yo le impongo las manos y ella se va a levantar, él sigue creyendo, porque eso va a suceder. Amén. Por eso Jesucristo le dice a Jairo, sigue creyendo. Es más, hermano, la Biblia dice, por ejemplo en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17, en Hebreos 10:38 dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Amén. El que cree va a vivir. El justo va a vivir por la fe. Entonces, hermano, hay que aprender a vivir por la fe. Amén. En 2 Corintios 5:7, la palabra de Dios nos dice que nosotros, los creyentes, no caminamos por vista. Nosotros, hermanos, no caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe, hermano, es la seguridad. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la seguridad, la fe es la certeza. Voy a decir este versículo uniendo varias traducciones. La fe dice es la seguridad, la fe es la certeza, la fe es la confianza de recibir lo que todavía no hemos recibido. Entonces la fe es confiar, la fe es la certeza, la fe es tener seguridad que lo que estamos esperando Dios lo va a dar, lo vamos a recibir. Amén. Esa es la fe. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. Nosotros tenemos que creer, no temer. Nosotros tenemos que creer en Dios, creer, hermano, que Dios tiene el control. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a poner nuestra confianza en aquel que hizo el cielo y la tierra. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a saber que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie, ninguna enfermedad, ningún problema va a estar en contra nuestra. Amén. Ahora, hermano, también quiero aclarar, no significa que no vamos a pasar las pruebas, no significa que no nos vamos a enfermar. En el capítulo 43 del libro de Isaías dice, el Señor da la promesa que aunque vengan las aguas, no nos van a arrastrar. O sea, hermano, van a venir problemas. Que aunque pasemos por el fuego, pero no nos vamos a chamuscar. La llama no va a prender en nosotros. Vamos a pasar por el fuego. Hermano, más de algunos de nosotros se va a enfermar. Amén. Algunos de nosotros vamos a tener problemas. Así que el Señor no está diciendo que no vamos a pasar tribulación. El Señor nos está diciendo que yo tengo el control.
Lo que tenemos que creer es que Él tiene el control. Que nada de lo que sucede aquí en la tierra, Dios está desentendido. Todo pasa por su trono. Todo. Amén, hermanos. Todo. Pero nosotros debemos de creer. ¿Qué dice el Salmo 91? Busque el Salmo 91, por favor. ¿Qué dice el Salmo 91? Tú que vives al amparo del Altísimo y habitas a la sombra del Poderoso, di al Señor, refugio mío, fortaleza mía, Dios mío, en ti confío. Aleluya. ¿Qué tenemos que decirle al Señor? En ti confío. Todos saben que cuando viene una prueba, todos abren la Biblia en el Salmo 91, pero no lo leen. El que habita al amparo del Altísimo, dice otra versión, el que vive bajo la sombra del Omnipotente, le dirá al Señor, tú eres mi amparo, mi refugio, el Dios en que tengo mi confianza. Aleluya. Eso es lo que tenemos que creer, hermano. Confiar en Dios. Dios tiene el control. Y dice, mire, después dice, Él te librará de la red del cazador y de la peste mortal. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Amén. ¿Hay algún enfermo aquí? Levante la mano. Aleluya. Usted está enfermo. ¿A dónde va a ir el refugio? ¿A dónde va a ir su medicina? Vaya al refugio bajo sus alas. Su fidelidad, oiga bien, su fidelidad será tu escudo y coraza. Dios no cambia. Amén, hermanos. Dios sigue siendo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana. Él es fiel. Y sus promesas son sí, amén, en Cristo Jesús. Tú eres mi coraza. Porque tú no cambias, Dios. Yo confío en ti. Léalo detenidamente en su casa, hermano. Solo voy a leer estos versículos para que usted vea. El que cree no teme, el que cree confía. ¿Y qué le dice a Dios? En ti confío. En ti he puesto mi esperanza. Y dice la palabra que aquel que ha confiado en el Señor no va a quedar defraudado. Dijo Jesucristo, aquel que venga a mí no se va a ir defraudado, dijo Jesús en San Juan, capítulo 6. El que viene a Jesucristo no se va a ir defraudado. Ahora, ¿qué produce la fe? Ya vimos que produce el miedo, ¿verdad? Mire, número 1, la fe da certeza, seguridad, da confianza. El que cree, oiga bien, el que cree en Dios, aquel que dice Dios tiene el control, hermanos, es una persona segura, es una persona confiada, es una persona que vive en paz. Hay unos que no viven en paz, viven empastillados, siempre tomando calmantes, ¿verdad? No, la persona que cree en Dios, la persona que tiene seguridad en la palabra de Dios, la persona que ha puesto su confianza en Dios vive segura, vive en paz, vive tranquila, vive sin preocupaciones, vive sin ansiedades. ¿Qué voy a comer? Dios proveerá. ¿Qué me voy a vestir? Dios proveerá. ¿Dónde vamos a vivir? Dios proveerá. Porque Jesucristo dice, porque de todas esas cosas Dios se preocupa por ustedes. Y si Dios le da comida a las aves del cielo y vestido a los lirios del campo, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? El que vive tranquilo, el que cree en Dios vive en paz, vive tranquilo. A veces que mi esposa hoy casi no me pregunta, pero antes me decía, ¿qué vamos a hacer? Pues decía, tranquila, Dios va a proveer. Es más, Él ha dicho que Él clama a mí y yo le responderé. Y dice también Jesús, antes de que ustedes le pidan, Dios ya sabe lo que necesitan. Amén.
Entonces, hermano, el que cree vive seguro, el que cree vive en confianza, el que cree vive en certeza que va a recibir lo que está esperando. Amén. Ahora, ¿qué produce la fe? Número 2, nos hace agradables a Dios. Hebreos 11:6. El que tiene fe agrada, porque sin fe es imposible, dice el autor de los Hebreos, agradar a Dios. Si nosotros no creemos en Dios, si nosotros decimos, yo creo en Dios, pero dudamos de su poder, dudamos de su amor, dudamos de su misericordia, no le somos agradables. Así dice la carta a los Hebreos, búsquela si quieren en la Biblia, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, dice, debe de creer que Él escucha y que Él da dones y que Él responde. Amén. Cuando nosotros dudamos, no le somos agradables. Hermano, nosotros si somos creyentes, si somos hijos del gran Rey, nosotros debemos de creer que Dios tiene el control. Debemos de confiar en Dios. Mire, hermano, hermana, y cuando usted le dice, sabe, hermana, yo le cuento estas cosas a usted porque en usted yo confío. ¿Cómo se sienten ustedes? A uno le levantan el ánimo, ¿verdad? La autoestima. Uno se siente, esta hermana confía en mí. Uno se siente bien. Y mire, ¿cómo se siente Dios cuando sus hijos confían en Él? Una vez llevé a mi hijo al aeropuerto. Mi hijo estaba pequeñito, ¿verdad? Y entonces antes en el aeropuerto de San Salvador había una terraza donde uno salía y miraba los aviones, ¿verdad? Y me dijo mi hijo, papi, yo quiero que me compres un avión de esos. Y yo le dije, gracias, hijo, por confiar en mí. Me crees capaz de regalarte ese avión. Los niños chiquitos confían en sus papás. Los niños pequeños tienen confianza plena en sus padres. Para los niños pequeños sus papás son los héroes. Y así tenemos nosotros que ver a Dios, amados hermanos. Confiar en Él plenamente. Él es Dios. Amén. Y Él sabe lo que está haciendo. Entonces la fe nos hace agradables a Dios. A través de ella activamos el poder de Dios cuando nosotros creemos que Dios puede hacer lo que yo estoy pidiendo. Es más, San Pablo dice que Dios es capaz de hacer mejor las cosas de lo que puedo pedir y pensar. Pero cuando yo creo que Dios puede hacer lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy creyendo, activo el poder de Dios. En Lucas 8:46, Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Porque aquella mujer que tenía 12 años de hemorragia, aquella mujer que tenía 12 años de estar enferma, dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo voy a quedar sana. Mire, la mujer no dijo, voy a ver si me sano. Como algunos que decimos, voy a ir a ver si Dios me hace el milagro. Ay, así no le agrada a Dios. No, la mujer dijo, tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y dice que se abrió, dice San Marcos, dice, y abriéndose camino, o sea, a Jesucristo lo seguía una multitud grande. Y abriéndose camino, o sea, no le fue fácil llegar. Tocando, dice, el manto de Jesús, cuando lo tocó, la hemorragia paró. Y entonces Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces el apóstol Pedro le dice, maestro, ¿no ves que la gente te apretuja? ¿No ves que la gente te está tocando? Y dice, ¿quién? Y pregunta, ¿quién te tocó? Y Jesús dice en San Lucas 8:46, no, alguien me tocó, porque poder salió de mí. Mire, Jesucristo no pensaba hacer un milagro. Pero no solamente eso, mucha gente lo tocaba. Pero no todos los que lo tocaron se sanaron, solo esta mujer que fue con fe. Porque la fe activa el poder de Dios. La fe arranca el poder de Dios. Amén. Y la fe nos hace ver la gloria de Dios. San Juan 11:40. Cuando Jesucristo estaba delante del sepulcro de Lázaro y dijo, quiten la piedra,
Marta le dijo: Señor, ya lleva 4 días de muerto, ya huele mal, ya está podrido. Y Jesucristo le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, la fe hace que nosotros veamos la gloria de Dios. Creer hace que Dios nos muestre su gloria, que Dios obre milagros. Hermano, Dios, mire, hay algo de lo que yo estoy convencido. Hay algo, hermano, de lo que yo creo ciegamente, y es que Dios quiere hacer milagros. Es más, voy a decirle algo: a Dios le gusta, a Dios le agrada, Dios está ansioso de hacer milagros. Amén. Lo que pasa es que a nosotros no le hemos creído. Lo que pasa es que a nosotros todavía no hemos puesto nuestra fe. Por eso Jesús le dice a los discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe, porque el que tiene fe con un granito de mostaza le dirá a este monte: quítate de aquí y échate al mar. Porque el que tiene fe tiene el poder de cambiar la realidad. Una mujer que tiene fe tiene el poder de cambiar a su marido. Un esposo que tiene fe tiene el poder de cambiar a su esposa. Unos padres que tienen fe tienen el poder de cambiar a sus hijos. Amén. Yo lo he visto. Una vez estaba yo en una comunidad donde predicaba. Llegó una mamá y me dijo, después de vivir el retiro, me dice: hermano Tito, yo quiero que ores por mi hijo, porque mi hijo está perdido en las drogas, mi hijo está perdido en ese rock satánico. Y me dijo: mire, se lo voy a presentar, aquí viene. Mire, un muchacho que medía como casi unos 90, tamaño hombre. Yo así lo miraba, con el pelo largo, con esos aritos así de punta, con un collar, con un símbolo satánico, y bien mal encarado, ¿verdad? Y mire, cuando llegó, me dio miedo cuando lo vi. Y yo lo único que hice fue que le puse la mano en el hombro y le dije: ¿sabes qué? Jesús te ama y Jesús puede cambiar tu vida. Solo eso le dije y me fui. Y yo me vine, al siguiente día salía para misión a Estados Unidos 2 semanas, y me vine a Los Ángeles. Y después regreso. Y el día domingo en la asamblea que iba a predicar, veo entrar a un joven con el pelo corto, con ropa normal, cambiado, que viene, corre, me agarra y me abraza. Y cuando lo veo bien la cara, voy viendo al hijo de la señora y le dije: ¿qué te pasó? Y me dice: hice el retiro y tuve un encuentro con Jesús. Y hermano, mi vida cambió. Y viene la hermana y me dice: hermano, rápido escuchó la oración de Dios. Y le dije yo: es que la oración de una madre con fe tiene el poder de cambiar a sus hijos. Entonces, hermano, la fe nos hace ver la gloria de Dios. La fe nos hace ver la gloria de Dios. Hermano, cuando vivimos por la fe, nada ni nadie nos va a atemorizar. El que cree no teme, confía en que Dios tiene el control. El que cree no teme, confía que Dios tiene el control. Ahora, hermano, tampoco quiere decir que vamos a ser imprudentes, ¿verdad? Porque el que cree tiene prudencia. Voy a empezar a hablar de esta enfermedad. Hermano, nosotros creemos, yo por lo menos creo que la plaga no tocará mi morada, mi puerta. Pero no por eso voy a andar haciendo y yendo a contaminarme, no. Me tengo que lavar las manos, seguir las indicaciones que nos han dado, amén. Obedecer las normas que han impuesto, lavarse las manos. Bueno, aquí nos dicen no saludarnos. A nosotros los latinos nos es difícil, ¿verdad? Porque nosotros vamos con la mano extendida. Pero la fe también implica prudencia, prevención. Prevención, porque la Biblia es cierto. Dios ha dicho en el Salmo 91: y mandará ángeles a cuidar tus caminos. Pero no significa, hermano, que vamos a tentar a Dios. Amén. Entonces hay que ser prudentes, pero confiados. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo, pero no me voy a arriesgar.
Y tampoco lo voy a arriesgar a los demás, porque la fe implica prudencia. Amén, hermanos. El que cree no teme, es prudente. Es prudente. Ahora, creer y no temer, esa es la clave. Amén. ¿Cuál es la clave? Creer y no temer. Esa es la clave. Hermano, si queremos salir bien de esta crisis, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si queremos salir bien de esta crisis, tenemos que creer en Dios. Amén. Creer. Creer y no temer. Esa es la clave. Dígale al hermano que tiene la par. Creer y no temer. Creer y no temer. Esa es la clave. Hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, creer y no temer, esa es la clave. Porque, hermanos, la fe en Dios nos libra del veneno del miedo. Acuérdese que Satanás es como la cobra escupidora. Gloria a Dios. Satanás es como la cobra escupidora, escupe el veneno del miedo para que usted no se mueva, para que usted quede paralizado, para que usted comience a dudar. Pero Dios nos anima a esperar en Él. Dios nos anima a confiar. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, sigue creyendo. Y es que dice al final del capítulo que la niña, cierto, murió. Lo pueden leer ustedes al final del capítulo 5. Cuando Jesús llegó a la casa, encontró a las que lloraban profesionalmente, ¿verdad? Porque así era antes en la cultura judía, contrataban mujeres para llorar. Sí, allá en San Sebastián, hace unos años había una señora, se llamaba Avelina, Entonces, cuando ella llegaba a un velorio, preguntaba, mire, ¿y quiere que llore? Y la gente, ella era un poco faltita, ¿verdad? Y la gente le decía, sí, ¿verdad? Y le decía, solo llorar vale 3 colones, pero si quiere que caiga con ataque vale 5. Y era cierto, la Avelina caía con ataque. Entonces, y así era en Israel, había lloronas profesionales, ¿verdad? Unas hermanas no necesitan de eso. Y encontró, ¿y qué le dijo Jesús? Cállense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y entró y le dijo a la niña, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Aleluya. ¿Qué tal si Jairo le hubiera dicho, pues ya no, Jesús? Papá, aquí queda, ella se murió. Vamos a comer los tamales. Jairo no hubiera visto la gloria de Dios. Por eso, hermanos, no nos dejemos envenenar por Satanás. Creamos en Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Este tiempo de oración. Amén, hermanos. Amén. Hermano, tiempo de oración. Tiempo de orar. Tiempo de interceder. Hermano, ore. No perdamos el tiempo. Es tiempo de oración. Es tiempo de ir al Santísimo. Es tiempo de rezar. Es tiempo de clamar al cielo. Amén. ¿Qué puedo hacer, hermano, ante esta crisis? Orar. Ore. Amén. Lectura de la palabra de Dios. Lea la Biblia. Que dice Romanos 10:17. Que la fe viene de oír la palabra de Dios. Lea la Biblia. Lea las promesas de Dios. Y tercero, la Eucaristía. La Eucaristía potencia nuestra fe. Vaya a misa, reciba la Eucaristía, vaya al Santísimo, hermano. Estas 3 cosas tenemos que hacer nosotros: oración, lectura de la palabra y la Santa Eucaristía. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a orar. Póngase de pie. Denle una ofrenda de palmas al Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús.